Y seguimos hablando del revuelo que ha generado la llegada de Uber en la ciudad de Ushuaia, o al menos el anuncio, porque todavía falta, digamos, algunas cuestiones allí a resolver, pero decíamos esto que se ha generado ya entre los taxistas, los remiseros que están en contra y la propia gente. Nosotros lo tenemos aquí en los estudios de Info3 Noticias a Leonardo Pérez Bustos, quien es de la consultora Neodelfos, porque las encuestas en estos casos vienen bien. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que vienen bien, en principio, para poner un poco de claridad respecto de cuál es la manifestación de los vecinos de la ciudad de Ushuaia, ya que en un principio podíamos observar la reacción casi espasmódica, casi inmediata, de quienes son los prestadores del servicio, tanto de taxi como de remis. Pero no había un canal, digamos, que pueda llevar adelante o canalizar, digamos, cuál era la opinión de los vecinos de la ciudad de Ushuaia respecto de este tema. Así que nos pusimos a trabajar desde la consultora para elaborar una serie de preguntas para indagar respecto del fenómeno y saber a ciencia cierta cuál es la opinión de los vecinos de Ushuaia en torno a el anuncio de la llegada del servicio Uber a la ciudad capital. Y nos encontramos por un lado con alguna sorpresa y por otro lado no tanto respecto de los resultados. Nos encontramos con una gran mayoría de vecinos de la ciudad de Ushuaia, un 88%, que está a favor, está de acuerdo, manifestó estar de acuerdo con la llegada del servicio Uber a la ciudad de Ushuaia. Apenas un 11% de los encuestados se manifestaron en contra y un 1% manifestó no conocer lo que estaba sucediendo, no conocer el fenómeno. Allí lo estamos viendo, propiamente dicho, exactamente. Luego comenzamos a indagar un poco más respecto de este fenómeno de el tema de los hábitos de los vecinos de la ciudad de Ushuaia respecto del uso del servicio, ¿no? En este tipo de servicios, digamos, ¿cómo se eligen las preguntas que uno va a hacer, entendiendo que, bueno, había generado, digamos, mucha polémica, ¿no? Claro, y con la pregunta por ahí sentís que a veces influenciás, ¿sí? No, claro, por eso hay que saber preguntar respecto de, primero, preguntas dicotómicas, ¿no? Dicotómicas es por A o por B, si está de acuerdo o está en contra de X fenómeno. Y después vamos a indagar más en profundidad entre aquellos que manifiestan que usan el servicio de taxi o de remis, ¿sí? Y eventualmente para qué lo utilizan y con qué frecuencia. Bien. Y ahí comenzamos a indagar un poquito más respecto de cuáles eran los usos frecuentes. La mayoría contestó que lo utilizaba para ir al trabajo, la mayoría también contestó que no tenía una preferencia respecto de un servicio de taxi o de remis eventualmente. Así que más o menos eso fue, digamos, el diseño estructurado del cuestionario. También encontramos que cerca del 77% manifestó que utiliza habitualmente el servicio de taxi y de remis en la ciudad capital, en Ushuaia, ¿no? Es importante para un determinado segmento de los usuarios, que fue cerca casi del 50%, el 40 y pico por ciento, que lo utiliza para ir a trabajar. Es un uso cotidiano del servicio y la verdad que es algo muy importante en ese sentido. También en una de las preguntas cualitativas que hicimos, ahí nos llamó la atención porque dejamos una pregunta abierta para que la gente se pueda explayar respecto del fenómeno y para que pueda expresar cuál sería, digamos, la forma en que se podría llegar a resolver este problema. Y ahí nos encontramos con dos fenómenos. Primero, con la disconformidad respecto de esta, digamos, de alguna manera esta opción que tienen quienes prestan el servicio respecto de preferir al turista en detrimento del uso del vecino común de la ciudad, ¿no? Eso fue una carga valorativa muy importante en esta encuesta. Muchas personas lo expresaron que la verdad que se sienten como despojados del servicio porque la verdad que ven, digamos, de forma cotidiana cómo el taxista, como el remisero, digamos, prefiere prestar el servicio al turista y no al habitante de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado también la calificación del servicio resultó ser negativa, sobre todo producto de las deficiencias en cuanto al tiempo de llegada de las unidades cuando se las solicitan. Así que más o menos esto nos marcó una hoja de ruta en este contexto que está viviendo particularmente Ushuaia
que lo desencadenó, digamos, el anuncio de la Sí. llegada de Uber, ¿no? Sí, y la cuestión económica no pesa también la posibilidad de uno entender de que Uber, por ejemplo, en las ciudades que funcionan, tiene una tasa, digamos, para la utilización más baja que el transporte como el taxi o el remis. Sí, eso puede ser un desencadenante, pero en la mayoría de las respuestas nosotros nos encontramos con esto de la disponibilidad del servicio, la falta Bien. de disponibilidad del servicio, la necesidad de que exista mayor cantidad de unidades, ¿sí? Y esto de la percepción de que se prefiere más prestar Al el servicio al turismo que turista, claro, que al al vecino. ciudadano, al vecino. Sí, hasta Exactamente. algunos se animan a decir, bueno, la famosa frase, nuestra plata no vale. Claro. Que dicen, prefieren llevar al turista y no al que usan todo el año el servicio de taxis y remises, ¿no? Exactamente. Y con respecto, uno puede entender de que es amplio, obviamente, el grupo de vecinos de Ushuaia que podrían estar utilizando este servicio. Ahora, a la hora de poner en práctica, de bajarse la aplicación, de utilizar o aprender a utilizar el servicio, esto lleva un tiempo. Ahí es determinante por ahí la edad de quienes utilizan el servicio de transporte público. Yo creo que en torno al promedio de los 45, 50 años forman parte de una generación, me incluyo en esa Sí. generación, que hemos, digamos, de alguna manera migrado hacia la digitalización, ¿no? En cambio, las generaciones actuales, los adolescentes, los más jóvenes, ya son nativos digitales, Sí. así que ya lo tienen incorporado. Pero me parece que hay toda una franja etaria que va desde los 35 años hasta los 50, 55 años, que son la franja de pleno uso, digamos, Sí. del servicio de taxi o de remis, que inclusive han manifestado que en gran medida lo utilizan para ir al trabajo y retornar del trabajo a su hogar de manera cotidiana. Me parece que están en condiciones como para llevar adelante todo el proceso de adaptación digital. O sea, me parece que no es un impedimento. Veía alguna de las consultas también en torno a la encuesta. Dice, ¿considerás que hace falta la incorporación de más unidades? Bueno, digamos, está claro que quienes utilizan el servicio, bueno, aseguran que sí, ¿no? Exactamente, es categórica la respuesta y me parece que en este sentido, desde el punto de vista institucional, son datos valiosos como para comenzar a evaluar la toma de decisión, qué es lo que se hace con el servicio convencional, ¿sí? Digamos, con quienes tienen las licencias de taxi y de remis, si hace falta eventualmente extender, incorporar más unidades, más licencias y después reconsiderar el tema del uso de Uber en la ciudad capital también. Leonardo, ¿vos entendés que quizás aquí también hay una necesidad del usuario de tener algún poder, que te lo dan este tipo de servicios, el hecho de saber quién te viene a buscar, saber qué vehículo es el que me va a llevar y además otra cosa, poder determinar si el servicio fue bueno o malo? Sí, eso ya lo va a ver el usuario desde el punto de vista cuando comience Sí, a utilizarlo. a utilizarlo, sí, va a ver los bemoles, las idas y vueltas, lo positivo y lo negativo y toda digamos, la espiral de adaptación al servicio, ¿no? Sí. En el uso. Y eso se va a ir comprobando a lo largo del tiempo, a lo largo de los primeros meses. Pero Sí. yo creo que esta encuesta lo que hace es ni más ni menos que reflejar el descontento ante un servicio Sí. que no está cumpliendo, digamos, no está a la expectativa del uso cotidiano del ¿Y es una del llamada de usuario. atención también para, en este caso, la administración? Sí, también, claramente, exactamente. Pero sobre todo, a ver que hay Porque que... ahora, por ejemplo, ya ha quedado la legislación en el medio, sí. la decisión, por ejemplo, del Estado de decir, bueno, yo tengo que preservar estos puestos de trabajo y no, digamos, permitir que esta empresa que viene de afuera, o sea, está en el medio la gente, la postura de la gente de decir, no, yo necesito más servicio y si es más barato es mejor y si además me responde con mayor inmediatez y me da herramientas, es mucho mejor. Exactamente. Lo importante es que se pueda debatir el tema para comenzar a encontrar soluciones, para comenzar a construir mediante el debate, mediante la construcción del consenso, una solución alternativa al problema. ¿Existe el problema? Sí, evidentemente la encuesta arroja el resultado de que existe un problema, existe una insatisfacción respecto de la prestación del servicio. Ahora, en función de eso, hay que tomar decisiones
y el debate, la construcción de consensos, institucionalmente las condiciones están dadas para avanzar en ese sentido. Así que ni más ni menos que yo creo que este estudio es el reflejo de la realidad en términos de cómo perciben los vecinos el servicio. O sea que tranquilamente el Consejo Deliberante podría utilizar esta encuesta como un estudio de mercado o de temperatura, a ver cómo la gente está sintiendo el servicio hoy por hoy de taxis y remises, ¿no? Sí. Exactamente. Esta es una herramienta que se pueden complementar con otras herramientas como para ir monitoreando efectivamente in situ en el lugar los operativos, cómo se lleva adelante de forma cotidiana el servicio desde cada una de las agencias, etcétera, y también consultando puntualmente y particularmente a cada uno de los usuarios y haciendo un tracking día por medio, por ejemplo. Eso es otra metodología de trabajo que puede ayudar de manera complementaria a ver este termómetro, digamos, precisamente cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y Leo, ¿la gente participa de las encuestas? Digo, justo en este tema, creo que hay mucho para opinar y para decir al respecto, ¿no? Sí, la gente participa mucho. Por eso nosotros en estudios cuantitativos los estamos complementando en la misma carga de los datos con estudios cualitativos. O sea, una cosa es lo que vos, digamos, respondés como encuestado, ¿sí?, dentro de opciones estructuradas cerradas, y otra cosa es a medida que va evolucionando tus respuestas en el cuestionario estructurado, llegás a opciones donde vos podés expresarte libremente. Y eso es fundamental, porque eso nos ayuda a encontrar aspectos cualitativos que por ahí no necesariamente los tuviste en cuenta en el armado de las opciones de respuesta, ¿sí? Pensaba en, digamos, en la otra parte, aquel que es hoy taxista y que ve, o remisero, y que ve temblar su ingreso, o sea, cualquier cambio le genera incertidumbre, y quizás también se podría determinar a partir de esto que está sucediendo como una oportunidad de cambiar, mejorar, utilizar o generar una propia herramienta similar a la que brinda Uber. Sí, a mí me parece que todo es debatible, todo es conversable. Hay muchas expresiones de muchos vecinos de la ciudad de Ushuaia que expresaban dentro de las opciones cualitativas su indignación, su descontento, cuando ellos ven un taxi parado durante horas en un lugar donde se reúnen turistas. Entonces, esa es una unidad que el vecino entiende que no está prestando un servicio a la comunidad, digamos, de manera inmediata. Entonces, ahí se refleja un descontento y te marca un contraste muy claro. Y me parece que ahí también institucionalmente hay un tema para discutir, ¿no? Sin duda, sin duda. Leo, bueno, se viene una época electoral. ¿Cómo está el ánimo de la gente para responder sobre las elecciones? También, ¿Le está prestando atención o lo tiene como muy lejos todavía a la cuestión electoral nacional? No queda nada. La gente está enganchada, la gente responde. O sea, habitualmente hay gente que no suele responder encuestas en términos generales, pero sí se responden las encuestas. Me parece que estamos ante un desafío muy importante en el contexto histórico que está viviendo Argentina en este minuto, en este momento, y me parece que la clase política ha tenido un llamado de atención respecto de construir los consensos necesarios para armar una hoja de ruta, que es la hoja de ruta que necesita Argentina, ¿no? Exacto. En términos centrales. Perfecto. Bueno, Leo, como siempre, te agradecemos y vamos a estar atentos a estas encuestas que siempre tiran números que realmente son importantes de cómo la gente ve distintas cuestiones, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Continuamos con más Info 3. Mili.